Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien. Feliz, contento de estar aquí una vez más. ¿Tú qué tal? También muy feliz. Resulta que ahora tenemos un nuevo integrante aquí. ¿Qué nos ha pasado? Nos multiplicamos esta semana. Es correcto, nos tiran agua y nos multiplicamos. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Hoy tenemos una invitada muy especial. Paco, te doy los honores. Invitada de lujo, Ana, alguien que creo que complementa y se habla muy bien con todo lo que nosotros hacemos y que trae un tema bastante interesante. Ahora lo vamos a platicar. Está con nosotros Maleni Padilla, terapeuta financiera. Ahorita dejo que presente y se haga los honores a ella misma. Pero bueno, felices, encantados de tenerte aquí, Maleni. Creo que va a ser un gran programa, creo que hay mucho que platicar, creo que el tema es bien interesante. A mí me ha escuchado la audiencia mi particular acercamiento hacia las finanzas en el sentido de que lo complicamos más de lo que realmente debería ser, pero creo que es un tema importante y es un tema que nos atañe a todos. Maleni, bienvenida, encantada de tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me gusta que se multipliquen, y que yo sea el resultado de esa multiplicación. Pues muy contenta de compartir con ustedes. Creo que justo, o sea, el abordaje que ustedes le dan siempre al tema del desarrollo, pues está muy ligado al tema financiero siempre. Y mi chamba fue juntarlos, o sea, mi trabajo, mi proceso fue juntar como el proceso financiero con el proceso persona y pues ojalá y les sirva mucho a quienes los escuchan, un poco de esto que les vamos a compartir hoy, esta conversación de qué es lo que es terapia financiera, porque eso es lo que yo hago, ¿no? Excelente, bienvenida. Bienvenida, un placer Gracias. tenerte. Valerie, ¿qué tal si empezamos contando un poquito de tu historia? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? ¿Qué te trajo aquí? Cuéntanos un poco. Con mucho gusto, Ana. Qué padre que preguntas eso de primera instancia, porque al final siempre es como raro escuchar el terapia financiera y entonces dicen, ¿y esta de dónde salió, no? Y bueno, pues yo estudié psicología. No me pregunten cuándo o por qué lo decidí, no sé. O sea, esa es una parte de mi vida que está borrada. No sé cuándo elegí esa carrera, pero hoy estoy segura de que la volveré a elegir. Soy feliz. Ha sido una herramienta maravillosa para mi vida y me ha ayudado a desarrollarme muchísimo. No sé cuándo lo elegí, pero lo elegí, ¿no? Estudié psicología y me especialicé en el área de organización, capacitación principalmente, era lo que me gustaba mucho. Y la vida me llevó un día a una financiera, al trabajo de mis sueños. O sea, era la capacitación como yo la había aprendido y como yo la había soñado, y esta financiera me la daba así. Se había pasado por otras áreas y por otros lugares, pero cuando vi esta vacante, me acuerdo perfecto, yo estaba trabajando como diseñadora instruccional, que es una parte que no me encanta tanto porque a mí me gusta el capacitar, y aquí solo diseñaba y lo mandaba y alguien más hacía la capacitación. Entonces estaba medio frustrada en el tema y vi esta vacante que yo dije, ¿qué es la vacante de mis sueños? Era en una financiera. Entro en el proceso. Primero fue un súper choque porque pasé varios filtros, pero cuando me llega la prueba final me mandan un PDF con un especializado en fondos. Yo tenía que hacer un curso sobre eso y resulta que yo no entendía nada, ¿no? O sea, en mi vida las finanzas, la economía, yo ni sabía que existía la bolsa de valores en ese momento. Fue una locura para mí, pero pues la verdad es que la vacante era de verdad la vacante de mis sueños, entonces le eché muchísimas ganas y quedé. Y ahí me certifiqué en todo lo posible financieramente hablando, en asesoría, en inversiones, en Afore, en seguros. Entendí que era la bolsa de valores y muchos temas de economía y así. Y entonces empezó a volver parte de mí las finanzas y me encantó, ¿no? Después de ahí, un par de años en el área de capacitación, luego me fui al área de ventas, porque el área de comercial me decía, lo que tú haces aquí, nosotros lo hacemos allá afuera con los clientes, y entonces fue algo que pues me convenció para irme al área de ventas. Y después, ahí en el área de ventas encontré unos amigos que decidieron, dijeron, oye, ¿y si lo hacemos de manera independiente? Averiguamos cómo funcionaba y fundamos o constituimos un asesor financiero independiente
que se dedica justo a hacer gestión de inversiones a nombre de terceros. Y pues nosotros dijimos, pues es lo que hacemos aquí, pero siempre teníamos como este dolor de panza de la comunicación del área de productos siempre era que aguanten, o sea, que, oye, es que hay minusvalías, pues que aguanten, porque al final pues, así funciona, ¿no? O sea, son estrategias que están así hechas y la comunicación, y nosotros éramos el frente con los clientes y se volvió bien complicado. Luego me acuerdo perfecto que tuve una experiencia por ahí que un cliente vendió un departamento y entonces mi meta mensual era de 1 millón de pesos. Entonces, un cliente vendió un departamento, uno de mis mejores clientes, y me dijo, ¿sabes qué, Maleni? Voy a meter 7 millones de pesos al fondo. Y yo, ¿qué? Me va a ser mi meta de 7 meses. Yo estaba en felicidad, pero yo atendía clientes de 250,000 a 1 millón de pesos, a 2 millones. Entonces, cuando él pasaba 2 millones, yo lo pasaba a otra área. Cuando yo le comuniqué eso, le dije, oye, pues mira, cuando deposites, yo te voy a presentar el nuevo asesor que te va a seguir. Y me dijo, ¿qué? ¿Ya no me vas a atender tú? Y yo, no. Y me dijo, no voy a depositar nada. Y yo, ¿qué? Entonces le dije, no, 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 pero sí, o sea, no le podía decir sí porque vas a resolver mi año, porque al final los intereses de míos no importaban. Y entonces me dijo, no, yo quiero que tú me sigas atendiendo y si, dijo, lo voy a dejar en otra institución, igual es un fondo, no pasa nada. Y yo, ¿no? Entonces, como que ahí empezó como este dolorcito de los clientes no son mis clientes, las relaciones no son mis relaciones, los vínculos no son mis vínculos. Y la verdad yo le echaba muchas ganas. Me acuerdo perfecto que con ese cliente terminé un día a las 11 de la noche en un Starbucks porque nos corrieron, porque me contó la vida de sus hijos. Entonces, eran bonitos vínculos, ¿no? Aparte, pues yo psicóloga, tengo la facilidad de que la gente me hable y de yo escucharla. Y entonces cuando mis amiguitos me proponen el tema de hacerlo independiente, yo dije, súper sí. O sea, si entonces los clientes sí van a ser mis clientes, si este relacionamiento sí va a tener sentido y sí va a tener o sea, pues un vínculo, claro que lo quiero. Entonces, pues me lanzo a hacer o sea, hicimos un asesor financiero independiente, lo constituimos, avanzamos hacia allá. Para este momento yo ya estaba certificada en todo financieramente hablando, ya tenía la figura 3 de AMIT, que es como la figura de, de gestión a nombre de terceros más importante en México. O sea, yo ya era financiera, ¿no? Psicóloga ya se había ido un poco de mi vida. Y bueno, uno emprende y cuando emprende, pues no sabes muchas cosas que hay en el emprendimiento, ¿no? Menos, a ver, menos un perfil como el mío que estudió psicología y que soy la primera mujer en mi familia en terminar una carrera. Entonces, yo no tenía mucha idea de muchas cosas, o sea, yo iba viviendo y resolviendo, ¿no? Y entonces emprendemos y pues claro, como no, el asesor financiero necesitaba una autorización por Comisión Nacional Bancaria de Valores y la estábamos gestionando. El tema es que nunca pensamos que iba a tardar 8 meses en suceder. Entonces, pues en esos 8 meses no podíamos captar clientes porque era ilegal, o sea, si en algún momento la comisión, mientras estábamos en proceso de autorización, cachaba que ya estábamos captando clientes, nos podía negar la autorización, entonces se volvió ahí un conflicto de no puedo hacer nada, pero tampoco no puedo hacer nada porque nos vamos a morir de hambre, porque así, ¿no? Teníamos recursos porque además me acuerdo perfecto que cuando empezamos a plantear el proyecto dijimos, pero todos comemos, ¿no? Sí, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Y les dije, a ver, lo que nosotros hacemos es captar dinero, pues vamos por dinero para nuestro proyecto y lo fondeamos, ¿no? Lo fondeamos con Family and Friends, algunos inversionistas exteriores, y entonces teníamos dinero para vivir, pero no para vivir 8 meses sin hacer nada, ¿no? O sea, empezaron a ver que hay conflictos y en ese momento vuelvo al área de la psicología porque uno de mis grandes amigos es director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas y me dice, te regalo el diplomado para que seas terapeuta. Entonces yo le dije, mira, la vez que yo nunca había pensado en ser terapeuta, pero el modelo me gusta, el modelo de terapia de esquemas me gusta mucho, va, ¿no? Entonces, yo le ayudaba un poco cosas administrativas en el instituto, pues porque no tenía nada que hacer y, o sea, no podía hacer nada. Y mientras yo estaba en el diplomado,
Y entonces me vuelvo terapeuta de esquemas mientras mi proyecto de finanzas jala y entonces empiezo a hacer terapia y se empieza a hacer terapia de esquemas, porque aparte tardó 8 meses y luego ya las carteras se habían enfriado, la gente que nos conocía ya tenía otro asesor, ya, o sea, todo se fue yendo lejos, lejos, ¿no? Ese sueño de tener tu propia cartera y todos estos clientes que me querían, pues 8 meses después a uno el amor se le olvida, ¿no? Entonces, se comenzó a volver complicado, pero yo vivía entonces ya de la terapia mientras echábamos a andar como el proyecto de gestión de inversiones. Y bueno, pues un día en el consultorio me di cuenta que estaba tratando súper mal mi tema de dinero. O sea, era el momento en el que más había de finanzas y peor económicamente estaba. Tenía deudas, lo había hecho muy mal, había emprendido en un momento con deudas en tarjetas, eh, mal, mal. Y pues en introspección eh, surgió como claro que el dinero es una relación más, ¿no? O sea, y yo me estoy relacionando pésimo con eso. Y entonces ahí un poco nace el tema de terapia financiera, que fue como la unión del modelo financiero que manejaba de gestionar, de buscar que la riqueza se vuelva más riqueza desde a través de la gestión de inversiones, pero conjuntarlo con la conducta que nos hace estar en el lugar en el que estamos, ¿no? Y así es como nace terapia financiera y un poco realidad largamente mi historia de cómo llegué a terapia financiera. Me encanta, Ah, me bueno, y en el encanta, camino me diplomé en finanzas y así. me encanta la Perdóname historia, ¿vale? Porque creo por que ese resalta adicional. un par de cosas que nosotros tocamos mucho y que es bien interesante tu historia, porque tu historia y es algo con lo que nosotros convivimos bastante, también parte de nuestra historia, ¿no? El haber estado empleados, haber sido asalariados en algún momento, tomar la decisión de emprender después, quizás con un proyecto, pero con un proyecto que no habíamos pensado tampoco en un inicio, no es como que hayamos hecho todo el diseño de la vida, pero se cruzan las oportunidades, se conjugan ciertos factores, y pues tomas los riesgos, ¿no? Y vas tomando las decisiones. Finalmente decides emprender y las cosas se van acomodando, ¿no? No sin batalla, no sin ciertas experiencias que creo que son parte de todo lo que sucede y pues finalmente te animas. Me gustaría hacerte la pregunta antes de seguir explorando el tema, justo cómo fue para ti esa transición y esos momentos donde pues sabes que vas por un proyecto, te animas a brincar y empiezan sobre todo el tema económico, ¿no? Que es donde la mayoría de las veces patinamos o nos cuestionamos o nos desalineamos sobre aquello que queríamos hacer. Y yo lo escucho mucho con clientes, ¿no? Oye, sí mi propósito, oye, sí mis ganas oye, sí mi pasión, sí mis ganas de querer hacer algo distinto, pero cuentas, ¿no? Pero como tú dices, esa relación con el dinero pesa un montón. De hecho, muchas veces a muchos nos pesa mucho tiempo antes de que nos animemos a dar el brinco y muchos no nos animamos a dar el brinco por esa relación. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se ve el antes y el después cuando lo viviste y cómo se ve ahora que lo terapeas, ¿no? Que es parte de la terapia y que es parte de esos procesos. Ay, está bien padre tu pregunta porque a mí me encantaría decirte que con estas habilidades lo resolví y no, Ujú. no me fue muy mal. O sea, de hecho, el nacimiento de terapia financiera fue porque mi vida estaba hecha un relajo, porque fue algo en lo que nunca pensé, porque fue algo, mira, yo del primer trabajo que tuve de salir a la universidad en el que ganaba 7,000 pesos y yo era rica con eso. O sea, yo ya andaba buscando a dónde irme a vivir sola, ¿eh? Porque yo nunca había tenido esa cantidad de dinero cada mes. Entonces, y bueno, yo trabajé desde los 16 años, pero pues trabajaba en Domino's, en el cine. Entonces, la verdad es que mi salario nunca, nunca era ese, ¿no? Y cuando llegué a ganar 7,000 pesos, yo ya era dueña del mundo, ¿no? Después me di cuenta que era dueña del mundo porque no tenía tiempo para gastarlo, porque trabajaba mucho. Pero entonces, mi siguiente trabajo me doblan el sueldo, entonces gano 14. ¿Qué? Si con 7 yo era millonaria, ¿qué te pasa con 14? Luego, el siguiente trabajo, que esto pasó en menos de 2 años, me doblan el sueldo. Entonces yo ya estaba, bueno, más bien ya estaba tocando los 20, estaba en los 18 y algo. Bueno, ahí más bien subió un poco y 50. Y entonces
qué maravilloso. Entro al área comercial y entonces empiezo a ganar bonos y entonces tenía meses, puta, ¿no? O sea, entonces yo era millonaria y además en ese momento a mí me dieron muy chiquita una tarjeta de crédito. Porque empecé a trabajar desde muy chiquita, entonces me dieron una tarjeta de crédito que cuando empiezo a tener ingresos, mi historia, mi línea de crédito se vuelve enorme. O sea, yo tenía una línea de crédito a mis 20, ¿qué te gusta? A mis 21, como de 60,000 pesos. Para una recién egresada que ganaba 7,000, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, Vamos a reventar. ¿dónde cabe? Pero, pues, claro, no. Mira, Llegó a fíjate que Europa. ahí todavía no, la usaba, exacto, la usaba mucho, pero no la reventaba porque no sabía cómo funcionaba. Entonces yo nomás compraba y luego pagaba. Siempre fui totalera. Entonces eso hizo que mi crédito además creciera más. Me acuerdo mucho que un amigo me vendió Royal Prestige, no sé si las conozco, no sé si pueda decir marcas aquí, lo siento, Lo que quieras. pero fue a vendernos y entonces a mí me pareció un sistema maravilloso de cazuelas, ¿no? Además de salud, es porque te lo venden como un sistema de salud. Entonces, cuando platicamos en familia de que sí lo queríamos comprar, yo era la que tenía la línea de crédito, muy bien, yo la pago con mi tarjeta. Me acuerdo perfecto que mi amigo, o sea, cuando te hacen la solicitud, pues revisan tu crédito para ver si te la van a dejar. Me acuerdo que mi amigo regresa y me marca y me dice, tienes crédito para que me compres a mí como tu cocinero, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Porque yo estaba chiquita, ¿no? O sea, como que él cuando se fue dijo, putz, a ver si pasa, ¿no? O sea, tristón, tristón porque él esperaba una tarjeta de mis papás y pues metió la mía. Y entonces, cuando me marca y me dice, ¿en qué momento puedes comprarme a mí con la capacidad de crédito que tienes? Y yo, no sé, ¿no? O sea, entonces yo muy feliz. Avanzó en ese tema. Entonces, soy comercial, gano mucho más y entonces decido emprender, pero con un poco de deudas controladas todavía, súper controladas, pero pues un poco al no tener ingreso, pero también tener la presión. A ver, soy la primera mujer en tener una carrera en mi familia. Además, tenía que demostrar porque yo me peleé con mis primos que estudiar no servía y yo les decía, ¿lo que sirve? ¿No? Y entonces ahora era como viajando, yendo a lugares que se note que sirvió de algo mi esfuerzo por estudiar. Luego además súmale que ya no solo era la que tenía la carrera, sino ahora también tenía una empresa. Y entonces vino otra vez esa carga de seguir demostrando, porque ya no, o sea, a ver si es cierto que la empresaria, y entonces a seguir demostrando y a seguir manteniendo un estilo de vida que, que de inicio ni siquiera era un estilo de vida que yo quería muy de verdad, ¿no? Sino más bien era un estilo de vida que estaba recargado en esa necesidad de justificar que ahora era una empresaria también, ¿no? Y de luchar con esos poderes que hay atrás de las creencias, detrás de las familias, que además nunca fue una exigencia real y eso cabe, es muy importante recalcarlo. Nadie nunca me lo exigió. Yo de algún modo lo interioricé así y entonces comencé a gastar para demostrar. Y cuando emprendo y el proyecto tarda tanto y entonces ya no tengo los mismos ingresos y entonces además, dejen de eso, yo me fui a vivir, decidí salirme de casa de mis papás, entonces ya tenía una renta que pagar, ya tenía un negocio que todavía no generaba ingresos. Bueno, me salí justo cuando nos dieron la autorización, que yo pensaba que mágicamente eso se iba a traducir en Ujú. ingresos y claro que no fue así. Y entonces yo ya estaba en un hoyo, o sea, en un hoyo grande de deudas, tarjetas que ya no podía pagar. Luego fue muy chistoso porque la autorización de ser un asesor financiero independiente y la certificación están ligadas a un buro de crédito positivo. Tú no puedes ser en México, tú no puedes ser un asesor en inversiones o un asesor en seguros o un asesor, en Afore no estoy segura, pero sí tienes un historial crediticio negativo, ¿no? Entonces, había o comía o pagaba la tarjeta, porque si no pagaba la tarjeta iba a caer en default en el buro y entonces me iba a perder la autorización y entonces iba a volver un ciclo sin fin, ¿no? Y entonces ahí, en ese problema es cuando Sergio me
hice da terapia para que generes dinero y entonces dije, claro, entonces ahí muchas cosas se confabularon bien a mi favor y me ayudó a mantener, pero no estaba bien. O sea, no había finanzas sanas de ninguna manera. Yo trabajaba para pagar la tarjeta para que no perdiera mi autorización para poder seguir operando, pero no tenía una vida fabulosa. Y además tenía que seguir con la posición de tener una vida fabulosa, ¿no? Porque yo era empresaria y porque además, ¿sabes? Entonces, eh, ¿cómo es el proceso de las finanzas? Malo, muy malo porque porque eso vino hasta después, hasta que un día paré y dije, a ver, no tienes nada que demostrarle a nadie, porque además nadie te lo está pidiendo, o sea, real nadie me lo estaba pidiendo. Yo de algún modo interioricé que necesitaba demostrarle a esos primos que siempre jodieron de que yo no, que no servía de nada estudiar, y un poco ese orgullo que yo sabía que mis papás sentían por mí, pero que yo quería mostrárselos con abundancia, ¿no? O sea, y hoy entiendo que no era necesario, ¿no? Que no era necesario eso. Es más, ellos ni se enteraron de este broncón porque en esta necesidad de cubrir que todo estaba bien, pues me lo viví sola en todo este proceso de tengo deudas que pagar, tengo tarjetas que ya me están comiendo, eh, no, o sea, no. Hubo una pausa en donde dije, se acabó, fue donde nace la idea de la terapia financiera, pero entonces lo hice primero conmigo. Me hice una autoexploración de entender qué estaba pasando, fue donde encontré esta parte, estoy demostrando cosas que tengo que demostrar, estoy viviendo en un lugar, o sea, estoy haciendo cosas que ni siquiera me gustan, estoy gastando dinero en cosas que no me interesan, porque además eso se vuelve todavía más pesado. Cuando dices, híjole, me lo va a dar porque neta está en mis sueños tenerlo, pues trabajas por eso, pero cuando además lo haces por quién sabe qué, es Darle mucho gusto a más alguien difícil más. pagarlo. Ajá, entonces, cuando hago esa introspección, para los gastos innecesarios, para todo eso. Paro de demostrar, paro de comprar cosas que no sirven, paro. También uno de los choques que me di cuenta es encontré ropa, mucha ropa en mi closet con etiqueta. O sea, de que me iba de compras y compraba porque podía, pero no era que quería, no era que usaba. Entonces, lo primero que comenzó a pasar fue en que comencé a vivir la terapia para mí. O sea, identificar qué no necesitaba ahora y ahora viene como el parteaguas y a complementar o responder tu pregunta, ¿qué pasa ahora? Hoy no compro ropa que no necesito. O sea, es como de, tengo un evento y no tengo de verdad algo que quiera usar para ese evento, entonces voy y compro para ese evento asegurándome que eso lo voy a poder usar en mi día a día, ¿no? Pero ya no lleno una bolsa de compras porque me gustan las cosas. Una vez al año sí me doy ese gusto de, tengo este presupuesto para ir a comprarme lo que se me antoje porque lo vi en la tienda, pero no como antes, que era como de repente que vas a la plaza y siempre tienes que salir con algo porque está bonito, porque siempre hay cosas bonitas. Claro que uno siempre quiere o puede comprar cosas bonitas porque siempre hay, pero de eso a que lo necesites es distinto, ¿no? Y hoy pues, o sea, el cambio está en hoy vivo donde quiero porque me gusta y si un día, y yo lo he pensado, si un día me vuelvo a poner en ese modo quebranto, lo único que haría sería trabajar para pagar mi renta porque amo donde vivo. Y no me dolería porque me gusta, porque cumple mis necesidades y me importa poco. Es más, mucha de mi familia no sabe dónde vivo hoy. Mucha de la gente que antes yo me encargaba de que viera eso, hoy no sabe mucho de mí porque al final, pues hice ese balance de esto va por mí y cuando es por ti, pues el trabajo se vuelve diferente. Me encanta esto que dices de tengo mi presupuesto para comprarme lo que se me antoja, pero está presupuestado, lo cual me parece Ah, maravilloso. sí. Y déjame retomar un par de elementos de tu historia porque se me hace bien interesante si dices cosas bien importantes. Cómo muchas veces escogemos y nos generamos nuestro propio veneno por estar cumpliendo las expectativas de alguien más, no las de nosotros, y le damos mucho más prioridad a lo que alguien más espera o lo que se supone que le tengamos que entregar a alguien más que lo que nosotros realmente queremos. Y la otra que es bien interesante es también cómo, y tu historia lo muestra mucho, cómo nos vamos construyendo en base a nuestras experiencias, expectativas y creencias
ciertas visiones y cierta manera de vivir, ¿no? Y justo cuando de repente caes en cuenta y haces el inventario y las empiezas a analizar, te das cuenta de que muchas de esas pudieron haber sido válidas o no, pero ya no tienen vigencia, ¿no? Ya no es tal. Y pues, ¿qué cosas te sirve más creer? ¿Qué te beneficia más? ¿Cómo puedes potencializarte más? Sí creo que hoy en particular, yo lo veo también con clientes de este lado en el coaching, pues de repente es mucha necesidad de llenar algo y sin darnos cuenta de que más bien nos estamos vaciando, porque ese algo que estamos llenando es la expectativa de alguien más, no la propia, ¿no? Y esos son temas fuertes donde además creo que también pues perdemos el diseño de nuestra vida, como que vamos dejando que alguien más la diseñe para nosotros y vamos ahí viviéndola, ¿no? Gracias o sea, por compartirlo, porque creo que Ay, sí hay muchos elementos, ¿no? Adelante, Ana. Yo te quería hacer una pregunta detrás de un comentario que quiero hacer, Maleni, porque hablaste mucho acerca de cómo tú misma te auto, autoterapiaste, ¿sí? Pero tú elevaste tu nivel de conciencia a un punto en donde dijiste, chino, sí, o sea, sí tengo una situación, no sé si todavía es un problema, pero tengo una situación, te autoterapiaste y lograste salir de eso. Ahora, creo que para los oyentes y escuchas, muchas veces no es tan evidente la situación o el problema, porque muchas veces, y lo digo por mí, tenemos ciertas creencias acerca del dinero que nos limitan mucho. No necesariamente estamos en un problema financiero, sino que nuestras creencias nos llevan a pensar que el dinero hace la gente mala o la gente rica no tiene buen corazón o esas cosas que yo digo que son, pues, parten de una leyenda urbana. Eh, ¿Cómo tu terapia financiera y tu visión también sobre esta área tan importante del ser humano aborda esas creencias cuando la persona no tiene una situación eminente y puede caer en el buró, sino todo va bien, pero realmente no tengo una buena relación con el dinero? muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Y un poco uniendo lo que también Paco decía era que también es bien importante saber que esto de esta capacidad de autoterapiarme vino después de mi preparación como terapeuta, ¿no? O sea, de que vi el modelo terapéutico que hay y si bien todas estas creencias tienen un fondo y un impacto importante, yo me regresaría como a la cobertura de nuestras necesidades emocionales, que fue desde donde identifiqué el problema, mi autoproblema, ¿no? O sea, en la formación como terapeuta, lo primero que hacemos, o por lo menos en el modelo de terapia de esquemas, es tienes que identificar cuáles son tus esquemas desadaptativos, cuáles son tus necesidades emocionales no cubiertas y cómo estás haciendo la compensación en conductas por ello, ¿no? Y ahora, esto estuvo muy técnico, ahí va en mexicano. Eh, el modelo terapéutico que yo abordo y que a mí me encanta y que yo me desharé de todos los demás, lo siento, es las personas tenemos conducta gracias a que tenemos necesidades emocionales y esas necesidades emocionales están cubiertas o no, o están cubiertas de manera funcional o disfuncional, pero siempre se cubren, eso es importante, siempre se cubren, a veces las cubrimos mal o las cubrimos como con placebos que nos resultan eh, para llenar, pensemos que son como huecos que se tienen que tapar y entonces a veces los tapamos con lo que sea y a veces los llenamos con lo que se necesita, ¿no? Entonces, con esta información y con todo el proceso de estudio que tuve para desarrollarme como terapeuta, pues mi primera chamba fue autoevaluarme y cuáles eran esas necesidades no cubiertas. El modelo habla de 5 necesidades emocionales que después se cubren, que después yo en todo este proceso financiero y con toda mi experiencia financiera me di cuenta que el dinero en algún punto se vuelve un cobertor de las necesidades. O sea, por ejemplo, la necesidad de conexión y aceptación. Eso todo lo necesitamos. Todos queremos sentirnos amados, conectados, sentirnos parte de una tribu, sentirnos parte. Y fue una de las necesidades que yo no tenía cubierta para
para sentirme cubierta, porque yo no me sentía parte de esa familia que reprobaba lo que yo hacía. Era como, todos aquí trabajamos, somos fregones, tú estudias, tonta, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, ¿cómo yo tenía que cubrir esa necesidad? Pues lo hice con dinero y les demostré que no era tonta para que me aceptaran en el grupo, porque ahí el grupo me estaba rechazando y yo estaba buscando la aceptación de ese grupo de algún modo. No necesariamente haciendo lo que ellos querían, sino un poco demostrando que no estaba tan bien lo que ellos pensaban, pero al final estaba cubriendo esa necesidad, ¿no? Entonces, en el camino, estas creencias de que el dinero hace malas a las personas, o mejor pobre pero honrado, y estas cosas sí son como una información que vive en nosotros, pero que no necesariamente nos hace tener conducta. Más bien es cómo eso lo relacionamos con mis necesidades emocionales no cubiertas, ¿no? Por ejemplo, la autoexpresión y la autodireccionalidad, que tiene que ver con ser tú mismo y dirigir las cosas hacia lo que a ti te interesa y como a ti te hace sentir bien. Y entonces de repente es como de, híjole, pues a mí me hace sentir súper bien cobrar mi quincena, pero yo todo el tiempo he escuchado que el dinero es malo, ¿no? Ay, Entonces, no, entonces ya no me puedo autoexpresar, ya no puedo disfrutar, cobrar mi quincena, ya no lo puedo valorar y ya no, y entonces medio lo hago, pero lo hago a escondidas, porque si está mal cubierta mi necesidad, entonces no puedo autoexpresarme, no aprendí a hacerlo, ¿no? Entonces, más bien es como este vínculo desde las necesidades emocionales, donde yo pude identificar cuáles de mis necesidades emocionales no estaban cubiertas de manera adecuada, y cómo el dinero estaba ayudando o a cubrirlas de manera artificial o a defenderme de esa no cobertura de las mismas necesidades, ¿no? Porque al final la forma en la que tienes es como o afrontarlas o luchar contra ellas, ¿no? Y entonces ahí viene como estos mensajes del exterior sí tienen impacto, pero están impactando a mi necesidad emocional, que todos tenemos esas necesidades emocionales, y que pudieron haber sido cubiertos de manera adecuada, y que no tengas necesidad de que el dinero venga, porque va a haber para quien no, que tú le digas, ¿cómo crees? Eso no tiene sentido, pues porque su necesidad emocional se cubrió bien, o no, o el dinero no formó parte de las herramientas para cubrirlo. Pero al final el dinero en la sociedad en la que hoy vivimos es una herramienta vital. O sea, si no tienes dinero, te mueres. Nos guste o no, el dinero sí da la felicidad. O sea, y no es que el dinero, es que la compra tener una comida deliciosa en tu plato, compra tener gas para bañarte con agua caliente, compra tener internet para poder estar en esta conversación. O sea, no la da, o sea, tener un puño de billetes no te hace feliz, pero te hace comprar las cosas que sí te hacen feliz. Entonces, pues el dinero se vuelve eso, y si no aceptamos primero esa realidad y luego la asociamos con cubrir nuestras necesidades de manera responsable, pues se vuelve muy complejo el proceso. Pero en cómo fue para mí, para cerrar y responder la pregunta, es porque para yo ser terapeuta tuve que identificar cuáles de esas necesidades no estaban cubiertas, y en mi experiencia financiera me di cuenta que el dinero estaba siendo una herramienta para cubrirlas. déjame retomar este último punto, o no este último, pero uno de los últimos puntos que mencionaste, Manuel, que me encanta, y que lo conecto con algo que creo que platicamos alguna vez o te lo escuché a ti, pero yo lo conecté con la parte de lo que hacemos de este lado, en este sentido. O sea, todo gasto te trae un beneficio, absolutamente todo, inclusive aquellos que tendemos a malamente, yo digo malamente, decir odio hacerlos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cada mes que hacemos pago de impuestos, le digo, Ana, amo pagar impuestos. Lo adoro, me encanta. Estás loco, güey, te encanta pagar. Sí, me encanta porque quiere decir que estoy ganando dinero. Me fascina, ojalá pague más, ¿no? Y esto yo llegué a esto de algo que yo trabajo en el tema del coaching, y es de toda pérdida viene una ganancia, necesariamente. Entonces sentimos la pérdida, sentimos el que estamos dejando, sentimos el que estamos entregando energía, dinero, tiempo, emociones, lo que sea, y se siente la pérdida. La realidad es que es una inversión. Algo viene a cambio de eso, una ganancia que viene, hay un retorno, ¿no? Literalmente. Y muchas veces me deshago de cosas que o ya no me sirven o que no me sirven tanto como lo que viene.
¿no? Entonces, creo que es un parte de un ciclo. Me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido, desde el punto de vista de lo que tú haces, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico. Mira, es algo que sí yo profeso muchísimo. Es como todos los lugares donde tú pones dinero tiene un beneficio para ti. Todos, todos. No hay uno en el que no. Mm. Y si identificas que hay uno en el que no, entonces te preguntaría, ¿por qué lo estás poniendo ahí? O Excelente sea, pregunta. ¿por qué estás poniendo tu dinero ahí? Ahora, cuando piensas que no, también da beneficio. Por ejemplo, no sé, en algún proceso terapéutico encontraba con una paciente que de repente encontrábamos en su estado de cuenta gastos estratosféricos en cuentas de restaurante, ¿no? Y entonces decía, es que ni me acuerdo de eso, ¿no? Tuvimos un proceso de introspección bien duro de por qué hay un cargo en Carajillo de 6,000 pesos y no te acuerdas. O sea, si yo me eché una fiestota en la que pagué 6,000 pesos, me tengo que acordar de esa fiestota, ¿no? O sea, seguro me la pasé tan bien que me importó poco seguir pidiendo, o no sé. Bueno, pero a mí no me pasa, porque a mí no me gusta tanto la fiesta. Entonces, cuando ya digo, ya no me estoy gastando, ya me quiero ir mejor, porque no la estoy pasando bien y mi cuenta está creciendo, ¿no? Entonces, hicimos un proceso de introspección y encontramos que lo que pasaba era que en esas reuniones ella conectaba con su familia y entonces en esa conexión lo que ella estaba teniendo como beneficio era ser vista y ser reconocida porque ella pagaba la cuenta de todos. O sea, ella decía, es que todos son súper alegres y entonces ella era súper seriecita, pero le iba muy bien económicamente y entonces su aportación, lo que ella sentía que podía ofrecerle al grupo era pagar las cuentas. Y Ok. entonces ahí fue donde dijimos, Wow. un momento, o sea, si hay un beneficio, no es el beneficio que queremos tener. Vamos a trabajar en tu autoconexión, en tu autoestima, en el trabajo tuyo, para que no tengas la necesidad de pagar cuentas que después ni siquiera sabes de dónde salieron. Entonces, siempre tiene un beneficio. Puede no ser muy evidente, pero ahí cuando le escarbas tantito en atrás, ella se sentía conectada. Ella se sentía parte de esa tribu al pagar la cuenta, porque tenía un lugar, que es algo que todos buscamos, tener un lugar. Ahora, el buscar esa conexión no tiene que ir sobre tu autocuidado. Y en este caso empezaba a rozar ahí, ¿no? O sea, ella tampoco tenía problemas porque le iba muy bien, pero de repente como que el conflicto fue, ¿qué pasa? ¿Por qué cada mes mi tarjeta llega de 100,000 pesos? Y está increíble que lo puedo pagar, pero o sea, ¿por qué? O sea, de repente yo decía, no tengo un gran patrimonio, no es que compré electrodomésticos y mi casa está llena de muebles nuevos, o sea, ¿por qué cada mes pago 100,000 pesos de la tarjeta, que los puedo hacer, que lo puedo pagar, pero ¿no? Y entonces ahí es donde entra y encontramos pues, que había necesidad de cubrir esa conexión de sentir, y el del beneficio de sentirse parte de algo. Y entonces así todo lo que encuentres en tu estado de cuenta, y hoy la invitación, pues, ya les voy a poner tarea, a mí me encanta poner tarea, entonces si quienes nos estén escuchando, ve a echarle una revisadita a tu estado de cuenta y fíjate dónde se pone ese dinero y encuéntrale cuál es el beneficio que hay ahí. Y si no es muy evidente, muy probablemente tiene que ver con tus necesidades emocionales no cubiertas. Oye, Fíjate, Maleni, perdón. perdón, te me adelantaste a justo esa pregunta que te iba a hacer de seguimiento y que era eso. Es muy respetuoso de lo que es coaching versus terapia, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas preguntas, como esta que estás mencionando, o esos ejercicios prácticos que los escuchas pueden hacer como para empezar a detectar esas situaciones, ¿no? Y qué energía o qué motivación tengo detrás de cómo estoy gastando el dinero, o cómo es quizás yo en el coaching lo que les digo, pues cómo es tu relación con el dinero, ¿no? Si el dinero fuera una persona, ¿llegaría a tu casa con gusto o sería el peor lugar para entrar? Y eso detona muchas cosas en pues un baño de realidad en cierta situación, ¿no? Porque no tengo dinero, pero justo todo el tiempo me la paso hablando mal del dinero, me agobia, me siento estresado y demás. Digo, no, pues si yo fuera una persona, yo no llegaría a tu casa ni de broma, ¿no? Quiero llegar a un lugar donde estoy acogido, donde me siento tranquilo, donde podemos platicar, donde soy bienvenido. Y parece simpático, pero la verdad es que tiene mucho trasfondo en ese sentido. Sí, sí, la manera en que nos relacionamos con el dinero, pues habla mucho, ¿no? Y dice mucho de lo que estamos cargando, trayendo, etcétera.
Perdóname. Que fíjate, Paco, que yo haría un paso atrás Ujú, del relacionarte y con cómo te relacionas con el dinero, que sí es una pregunta súper importante, pero que de inicio es difícil de entrar en ella ujú, de acuerdo. porque a nadie nos gusta decir que no nos, o sea, a nadie nos gusta decir que amamos el dinero. Yo me acuerdo que antes de pasar al área comercial, un gerente me dijo, ¿amas el dinero? Y yo le dije, no, o sea, como en esta creencia de no es algo bueno. Mm, Y entonces a nadie nos gusta ponernos en esa posición porque el contexto Te nos sientes incómodo. castiga y Sí. tampoco queremos ser castigados por el contexto, pero tampoco decimos, ay, a mí no me gusta el dinero, porque entonces, antes de hacerte la pregunta de la relación, yo pediría un momento de autocompasión y abrazo a ti mismo Qué en gran donde punto. dices, esto no es para juzgarnos, esto es para ayudar a hacer mejor nuestra vida. Porque si tú entras con la primera pregunta de qué relación tienes para ti para el dinero, entra tu crítico de inicio. O sea, el Totalmente de crítico que acuerdo. tenemos en nuestra cabeza es la fuerza más grande que hay. Y si tú le entras con esa pregunta, el crítico te va a deshacer y el avance en tu proceso va a desaparecer. Entonces, lo primero que haría es abrázate, apapáchate, concíliate y di, vamos a hacer esto porque queremos tener una mejor relación con nuestra vida, no con el dinero, con nuestra vida, con lo que nos gusta hacer, con lo que disfrutamos, con lo que no tanto, y entonces hacer como planchar el caminito para decir, viene trabajo que va a estar un poquillo rudo, pero que va a ser para querernos más, para apapacharnos más, para cuidarnos más, para hacer nuestra vida más bonita. Me encanta el Y después de eso planteamiento. ahí le bajas un poquito las armas Me encanta el al planteamiento crítico, desde la que es bien compasión y duro. el entendimiento con uno mismo. Me encanta. Sí, Oye, Maleni, sí, ya sí. se nos está cerrando el tiempo, se nos está cerrando el tiempo, no, se nos está acabando el tiempo y para empezar a cerrar el programa, nos gustaría saber, porque hablaste de clientes y hablaste de lo que es terapia financiera. Cuéntanos un poco todos esos conceptos que tú manejas, cómo los bajas a las personas. Con mucho gusto, Ana. Mira, el proceso de terapia financiera hoy tiene un programa maravilloso que es un programa de 3 sesiones que están muy bañadas de conocer tus necesidades emocionales, reconciliarte con esta realidad que existe, reconciliarte con los conceptos del dinero, reconciliarte con el lugar, que el dinero da la felicidad y que no está mal, o sea, hacer como todo este vínculo emocional de cobertura de necesidades y después de que ya preparamos este terreno emocional para entonces así hablar de dinero, entonces tenemos un taller donde hablamos de conceptos básicos financieros. Otra de las cosas que yo abrazo mucho es que hoy es muy popular que lo hagas tú, ¿no? O sea, como tú manejas tus finanzas y vuélvete experto en inversiones y yo digo, no es cierto. O sea, no porque tengas dientes tienes que ser dentista, no porque tengas dinero tienes que ser financiero, no, sino tienes que entender ciertos conceptos básicos que te permitan saber cómo hacia dónde quieres hacer tu estructura y entonces encontrar al área correcta, ¿no? O sea, el taller tiene estas primeras 4 sesiones que nos ayuda a construir todo eso desde el proceso emocional hasta los básicos financieros con el taller. Y después vienen sesiones con especialistas. Y entonces ahí sí ya viene un especialista en seguros que te explica el producto y que te ayuda a entender cuál es el producto que necesitas tú. Viene una sesión con un especialista de inversiones que te explica cómo es un portafolio de inversión que no tienes que llevar tú, que él lo puede llevar, que un poco ahí es donde están mis clientes, ¿no? Que es como yo les gestiono sus inversiones. Tú tienes dinero y de acuerdo a tus necesidades establecemos una estrategia y así lo invertimos. Pero tú lo único que tienes que tener es el dinero, que abramos tu contrato a tu cuenta y que revisemos la estrategia de acuerdo a la temporalidad que establezcamos, ¿no? Y entonces, también como aprender a no lo tengo que hacer yo, porque a veces también se vuelve súper pesado decir, a ver, yo ya soy un arquitecto súper pro, y además tengo que aprender en qué acciones y tengo que revisar las noticias y que cómo impacta y que si las que tengo están bien o no, cuánto tiempo las tengo que tener y hacerme un A mí me gusta hacer planos y casas y edificios, ¿por qué tengo que pensar en eso? Entonces, es como también relacionar de que hay expertos que hacen eso, que te pueden acompañar y que no lo tienes que hacer tú, ¿no? Pero no significa que le estés dejando la responsabilidad a otro. Es como si tú
tú que eres, seguro que tú eres arquitecto, te molesta que llegue alguien y te diga, así quiero la casa, o sea, una idea está bien, pero que ellos la quieran diseñar, ¿para qué te contrataron? Un poco así es el mundo de las finanzas, es, tú tienes que entender básicos, tienes que establecer tus prioridades, tienes que decirme cuántos cuartos quieres en tu casa y para qué los quieres, y después nosotros te diseñamos ya el proceso de de inversión, ¿no? En la gestión de inversiones y así lo mismo con los seguros y así lo mismo con los planes de retiro y así lo mismo con las cuentas de emergencia o las bases, ¿no? Entonces, así es como baja al público en general. Un programa que está en un taller donde yo llevo la primera parte emocional y las básicas financieras y luego expertos que te ayudan a llevar ya eso a la práctica, porque está padrísimo que entendamos que tienes que tener un portafolio de inversión y luego dónde, con quién, cómo, quién lo hace, ah, aquí está quién lo hace, ¿no? Y con el mismo análisis de entender tus necesidades y con eso diseñarlo. Antes, la verdad es que también es fabuloso porque hoy tenemos la posibilidad de tener esto con cantidades mucho más bajas. Antes, para tener un asesor privado que te diseñe una estrategia, tenías que tener arriba de 5 millones de pesos para que una casa de bolsa te acerque un asesor de ese modo. Hoy lo hacemos con casas de bolsa, con contratos, con instituciones reguladas, con toda muchísima seguridad. También entender eso para no caer en fraudes, porque si tú no entiendes cuál es una buena tasa, cuando alguien llega y te ofrece duplicar tu dinero, dices, ah, pues está cool, claro que quiero que me dupliques mi dinero. ¿Qué crees? Eso es un fraude. Hoy la tasa de referencia está el 10%. Si alguien te duplica tu dinero, te está generando, es un fraude, Me ¿no? encantaría, Entonces, así es como baja. digo, cerrando la analogía que hiciste, no tienes que ser dentista por tener dientes, pero hay que lavarse los dientes 3 veces al día, ¿no? Exacto, Saber lo mismo exacto. y conocer. Me encantaría, Maleni, quizás se nos está acabando el tiempo, pero que hagamos otro programa y platiquemos un poco precisamente de esto que tú dices, ¿no? Como en un aspecto más práctico, no en la parte terapéutica quizás, pero en el aspecto de manejo de finanzas, esto que tú dijiste ahorita al final se me hace súper importante, ¿no? Cuántas inversiones falsas y cuántas cosas por ahí no andan abundando y cómo pues, podemos cuidar y prevenir este tipo de temas. Tus redes, Mane, para nuestros escuchas, ¿dónde pueden encontrar más? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber más? Con muchísimo gusto. En mis redes me encuentran como Maleni Padilla en todos lados. Maleni con doble L y latina. Y, Instagram, TikTok, Facebook igual. En Instagram es donde yo respondo directamente. Las demás es más de contenido de compartir con ustedes, pero donde yo respondo directamente es Instagram. Y bueno, pues por ahí van a ver ya la publicidad que estamos prontos a arrancar el próximo programa. El programa arranca cada mes o cada 2 meses, depende de la temporada. Entonces, pues por ahí van a ver algo de información que ahora con Galo Partners estoy trabajando muy contenta para que este programa salga para todos los interesados. Muchísimas gracias, Maleni. Ha sido un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y será un gusto venir las veces que quieran multiplicarse. Yo feliz de acompañarlos. Seguro estaremos platicando, seguro te tendremos por aquí. Gracias, excelente tema, me encantó. Gracias, Ana, gracias a los escuchas, un abrazo y excelente semana.